El tema se llama el segundo intercambio y explícitamente es homosexualidad, ¿sí? Entonces, es el versículo 24 al 28. Si recuerdan lo que estábamos observando la vez pasada, era acerca de los versículos 21 al 23, ¿no? Nos está hablando acerca de cómo es que lo primero que sucede en toda la tierra, en todos los corazones, en todas las personas, es que somos idólatras, que quieren dejar a Dios, que quieren cambiar a Dios. Nos dice el versículo 20, ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, sino que cambiaron a Dios por imágenes. Y nos dice, son imágenes de hombres, son imágenes en forma de hombre corruptible, de aves, de serpientes, de bestias, de cosas que se arrastran, y todo esto es el peor pecado que cada uno de nosotros ha cometido. Antes de que cada uno de nosotros se convirtiese, cada uno de nosotros adoraba a ídolos. Y lo que hace Dios es que dentro de esa idolatría y de esa horrible forma de estar en nuestros corazones, Él nos cambia, hace un corazón que ya no es de piedra, sino que es de carne, que ya siente y que siente un amor por Dios, ¿sí? Pero esto mismo, este conocimiento, es extremadamente grande y complejo y nos ayuda a ver de forma diferente el mundo. Si yo les preguntase ahorita, ¿qué tan relevante es la homosexualidad para este mundo? Solamente tendríamos que voltear y observar. Literalmente pueden buscar homosexualidad en Google, pueden meterse a noticias, y eso es lo que estaba haciendo hace rato, y literalmente salen uno tras otro, ¿cómo se llaman estos? Noticias de cosas que han surgido en relación a este tema, ¿no? Dice aquí, hace un día arrestaron a 9 que estaban practicando homosexualidad en Camerún. En la corte de China publicaron un texto, un libro de texto que estaba hablando acerca de la homosexualidad como un desorden psicológico. Nos dice también, hace 19 horas, ¿qué dice aquí? La homosexualidad se estaba viendo como algo malo dentro de la unión de la familia. También varios de estos artículos son en relación a cosas buenas, algunos son en relación a querer evitar la homosexualidad, pero de una mala forma. En algunos se ven ataques a personas que eran homosexuales, en otros se ven leyes que están surgiendo en base a esto, que están yendo en contra. En uno dice que Max Lucado, por ejemplo, que es un gran autor cristiano o considerado cristiano, que está disculpándose de comentarios que ha realizado acerca de la homosexualidad. Y la lista sigue y sigue y sigue, amigos. Esto estoy hablando literalmente todo dentro de este mes, ¿sí? No tenemos que hacer nosotros absolutamente nada para poder ver que este es un tema que es relevante para la sociedad hoy en día, ¿sí? Y que es relevante para Dios, por sobre todo también, ¿sí? Y nuestro texto está hablando acerca de eso. Si pueden acompañarme, Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28, y voy a leer desde la NBLA, ¿ok? Pero por si quieren, también lo voy a tener dentro de la pantalla. Nada más, denme un segundo. A ver, ¿lo pueden leer ahí bien? Lo voy a dejar así. Ahí está. Dice. Se ve bien. Ah, perfecto. Ay, Muchas gracias, Meni. Romanos 8. A Romanos 8, sí, cierto. Sí, ahí está bien. Dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. De la misma forma también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, ¿sí? Entonces vemos, este texto nos está hablando acerca de una entrega de parte de Dios, de parte de los hombres, perdón, de modo que cambian a Dios, cambian la gloria de Dios
cambian a la verdad por la mentira, cambian el ver de forma apropiada a Dios y lo ven como forma desapropiada. Ahorita vamos a ver esas tres cosas que dije. Y en respuesta, Dios lo que realiza es que entrega a las personas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que está haciendo este texto de forma general y después de eso nos vamos a concentrar en ciertas cosas, ¿ok? Ese es el bosquejo. Vamos a ver primeramente qué es lo que está haciendo de forma general y luego cómo se concentra otras cosas. Y para eso me gustaría primeramente iniciar con un tema que está surgiendo también mucho hoy en día. Es el hecho de que nosotros consideremos y defendamos la homosexualidad como cristianos o católicos o cualquier otra persona que dice creer en la Biblia y defiende la homosexualidad con la misma Biblia, ¿ok? Entonces hay que ver la forma en la que defienden usualmente la homosexualidad con la Biblia es esta, ¿ok? Dicen ellos, este tipo de pasajes no están realizando el ir en contra de la homosexualidad per se, o sea, un hombre y una mujer, que diga, un hombre y otro hombre que se casan y tienen una relación y tienen un matrimonio y ese matrimonio les dura toda la vida, sino está yendo en contra, dicen ellos, de la homosexualidad en el sentido de forma contranatural, que sea un heterosexual que empieza a tener relaciones homosexuales, ¿sí? O una mujer heterosexual que empieza a tener relaciones homosexuales, porque dicen eso es contra naturaleza. Eso sí lo es, porque natural sería, según la definición de ellos, que cada uno se mantenga con lo que está desde su nacimiento. Si uno nació homosexual, tiene que mantenerse homosexual. Si uno nació heterosexual, tiene que mantenerse heterosexual. Si uno nació bisexual, tiene que mantenerse bisexual. Y continúa esta línea de pensamiento. ¿Ok? Esa es la forma en la que se defiende. Ellos dicen, las palabras que utilizan para hacer referencia a la homosexualidad, por ejemplo, a la sodomía, no están haciendo referencia a esto, sino están haciendo referencia a una perversión sexual, no a una inversión sexual. Una inversión sexual es cambiamos el sexo por el sexo, por el sexo no opuesto, por el sexo igual, ¿no? Es que no estoy seguro cómo decirlo eso. Pero una perversión es modificar y pervertir la forma en la que ya naciste tú sexualmente, ¿no? O hacerlo de forma pederasta, eso significa con niños, y puede seguir incrementando, ¿no? Ahora, esto no es lo que está diciéndonos el texto y lo podemos defender en 3 puntos. ¿Sí? Les voy a esos 3 puntos. Primer punto, la forma en la que está viendo el texto, nos está diciendo este versículo, está hablando de que fueron entregados a pasiones degradantes. Chequen aquí, dice pasiones degradantes, y entonces emplea 4 cosas que nos indican que no está hablándonos acerca de un hombre y otro hombre que son naturalmente así, o un hombre que es heterosexual, que está queriendo dejar su heterosexualidad. Nos está hablando simplemente del cambio de una mujer, del lugar de una mujer, por el de un hombre, ¿sí? Eso está haciendo referencia. El cambiar el lugar de una mujer y colocar un hombre donde tendría que estar la mujer, ¿ok? ¿Cuáles son esas 4 cosas? Dice, pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural, esto es lo que nos está diciendo primeramente, función natural por la que es contra naturaleza, ¿ok? Luego dice, de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural, esta es la primera entonces, el uso natural, función natural, uso natural de la mujer, y se encendieron en su lujuria. Esta es la siguiente, se encendieron en su lujuria. Primeramente nos está hablando acerca de que la mujer tiene un uso natural para el hombre, para los hombres, ¿sí? La mujer tiene un uso natural para los hombres y también los hombres tienen un uso natural para la mujer. La siguiente parte es, se encendieron en lujuria. Aquí nos está hablando de un deseo fuerte que está llevando a las personas a actuar en esto, ¿no? Entonces, esta parte de se encendieron nos está haciendo referencia a que ellos tenían un deseo en el cual ellos estaban explotando en ese deseo, ¿no? Entonces se encienden en ese deseo. Hay un uso natural de la mujer, pero también hay un deseo fuerte que está dentro de estas personas, ¿sí? Dice, se encendieron en su lujuria unos con otros. Luego nos dice, cometiendo hechos vergonzosos. Esta es la tercera parte.
cometen hechos vergonzosos. ¿Cuáles son los hechos vergonzosos? Lo que es hombre con hombre, o en el caso de la mujer, mujer con mujer, que estaba en el versículo pasado. Y luego la última parte, y reciben en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Ok? Entonces, esta parte de extravío es la última parte. Primera parte, hay un uso natural de la mujer. Siguiente, hay una lujuria, hay un deseo que tienen hombres con hombres, dejando el uso natural de la mujer. Y luego cometen hechos vergonzosos, lo define el autor como vergonzosos, y dice, también lo define como un extravío. Es un perderse del lugar donde están. ¿Sí? Entonces vemos, literalmente dentro del texto, nos está hablando acerca de de algo que es contra naturaleza. ¿Sí? Esa es la primera parte. Siguiente parte. Estas mismas palabras que nos está haciendo referencia contra naturaleza, en la escritura antigua, en las escrituras griegas, hace referencia a, literalmente con esas palabras, hace referencia para definir las relaciones homosexuales de cualquier tipo, ¿sí? Sean relaciones homosexuales de un hombre con un niño o relaciones homosexuales de una pareja que se queda casada y se mantiene así. Dentro de las escrituras antiguas no hay una separación, sino que siempre se le habla de esta misma forma. La forma en la que se escribe esto contra naturaleza es temparafusin, temparafusin, ¿ok? Y esto nos está haciendo referencia entonces a una frase griega que se utilizaba en esa época para definir el comportamiento homosexual en general, cualquier tipo de comportamiento homosexual. Entonces, no, de acuerdo al lenguaje, no lo podemos sacar del contexto de una simple relación homosexual. ¿Sí? Tercera razón, y esta es la más importante para mí dentro de esto, es que el punto del autor, de Pablo, es a través de utilizar este lenguaje en el versículo 23, perdón, 26 y 27, está intentando llegar a un punto. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Un significado más profundo de este texto que se ve, como les dije hace rato, en el hecho de que cambian a Dios y cambian la gloria de Dios y cambian la verdad y cambian el ver como bueno a Dios y la forma en que Dios entrega. ¿Ok? Ahora, ¿dónde veo eso? ¿Y dónde vemos esto? Se ve en la forma en la que nos está hablando este pasaje de una secuencia de pensamientos triple. ¿Ok? De una secuencia de pensamientos triple. Entonces, quiero que veamos esta secuencia, pero que la veamos siempre desde una perspectiva en la cual nosotros no nos vamos a separar del texto, no vamos a decir esto solamente son los homosexuales, sino que podamos decir como Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 10 al 11, que él decía, sí, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, ni los homosexuales vinantes heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, ¿sí? No hay una separación. Todos estos, absolutamente ninguno de estos iba a heredar el reino de los cielos, pero dentro de la iglesia, estos somos algunos. Y estoy muy seguro que dentro de nuestro grupo de jóvenes, dentro de nuestra iglesia hay gente que ha luchado con esto, que ha luchado con el ser homosexual o con el ser ladrón o con el ser avaro o con el ser borracho, pero que van a heredar el reino de Dios, ¿no? Porque esto eran algunos, pero han sido lavados y han sido santificados y han sido justificados. ¿Ok? Entonces quiero que mantengamos siempre eso en mente y tengamos una posición humilde delante de todo lo que está sucediendo en esta época y siempre. ¿Ok? Entonces ahora sí veamos cómo es que está esta secuencia de pensamiento triple. ¿Ok? Y esta es la parte más importante de la exposición que quiero que vean. Una secuencia de pensamiento triple. ¿Qué es lo que está pasando? Que Pablo está argumentando a través de 3 pasos, en 3 secciones distintas, lo que sucede con el hombre en su corazón. ¿Ok? ¿Dónde vemos eso? Vemos eso en el capítulo, que digo en el versículo 23 y 24. Esa es la primera sección. Vemos eso en el versículo 25 al 27, la segunda sección donde salen estos 3 pasos.
y en el versículo 28 sale la tercera sección donde salen estos pasos. ¿Ok? Los pasos son 3. 1. Los seres humanos cambian a Dios por lo que Dios ha hecho. O sea, se prefiere la criatura que al creador. Ese es el primer paso. ¿Ok? Los seres humanos cambian a Dios por lo que Dios ha hecho. Paso número 2. Dios entrega a estos hombres a lo que preferimos, ¿no? A deseos desordenados. Dios entrega a los hombres a lo que prefieren, a deseos desordenados. Y paso número 3. Actuamos, al ser entregados por Dios, de forma externa, esta relación que tenemos con Dios. ¿Ok? Eso se va a clarificar en un instante, pero lo que estoy queriendo decir aquí es que en el pecado y en la entrega de Dios, al soltarnos al pecado, nosotros dramatizamos como si fuera una obra que representa lo que sucede en nuestro corazón con los pecados que cometemos. ¿Ok? Dramatizamos como si fuera una obra en nuestro corazón los pecados que cometemos, la caída del hombre. Se ve este horrendo intercambio del hombre que deja a Dios en cada uno de los pecados. Y se ve de forma más clara en la homosexualidad. ¿Sí? Ok, ahora sí vamos a ver por qué. Versículo 23. Veamos cómo suceden estos pasos. ¿Ok? El tercer paso, para recalcar, es que actuamos externa y corporalmente esta relación caída con Dios. Lo refraseé para que fuera un poquito más sencillo, pero sí, por si ya lo habían anotado de la otra forma. Actuamos externa y corporalmente nuestra relación caída con Dios en los pecados, ¿no? Entonces, Romanos 1, versículo 23 nos muestra el primer paso de lo que les dije. ¿Cuál es el primer paso? Los seres humanos cambian a Dios por lo que Dios ha hecho. Y nos dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué se cambió? La gloria del Dios incorruptible por una imagen, ¿sí? En forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿sí? Entonces hay un cambio aquí. ¿Qué nos dice el segundo paso? Que Dios nos entrega a lo que preferimos, a los deseos desordenados. Y entonces nos dice el versículo 24, por lo cual, o sea, porque cambiaron la gloria de Dios por una imagen, por esto Dios los entrega. Dios entrega, y lo voy a poner en rojo para que lo vean de forma, ¿cómo es que se repite? A la impureza de su lujuria. ¿O qué significa esto? Y aquí nos da también una lujuria, nos está hablando de deseos. Nos está hablando de deseos que están dentro del corazón, ¿sí? Entonces Él entrega a estos deseos que nosotros tenemos. Y el último punto que decía, nosotros dramatizamos, nosotros actuamos externamente esta entrega de Dios a través de nuestros pecados. Y entonces, después de que son entregados a sus deseos, nos dice el versículo 24 también, deshonran entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí? Este deshonrar el cuerpo muestra qué es lo que sucedió cuando Dios nos entregó a la impureza de nuestros corazones. ¿Sí? Entonces dice, Dios los entregó. ¿Para qué? De modo, o para qué, también se puede traducir esto, ¿para qué? Para que deshonraran sus propios cuerpos. Dios entrega a los deseos para que deshonren sus propios cuerpos, ¿sí? Con un propósito, por supuesto. Dice, versículo 25, la siguiente sección, ¿sí? La primera sección era versículo 23 y 24, la siguiente es 25 y 25 al 27, y dice esta de la misma forma, cambiaron, dice el versículo 23, aquí dice, cambiaron la verdad, ¿no? En el versículo 23 se cambia la gloria de Dios. En el versículo 25 se cambia la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Todo lo creado, las imágenes. ¿Cuál era la verdad? La gloria de Dios. Y entonces cuando la verdad es valorar de la forma correcta a Dios, la gloria de Dios, poder observar
de forma buena a Dios, en vez de eso se acepta la mentira, adorar imágenes como si fuesen a Dios, ¿no? Entonces vemos un paralelo claro entre el versículo 25 y el versículo 23, ¿no? Entonces dice, lo cambiaron por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura. De nuevo, criatura servida en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo paso? Dios nos entrega a lo que preferimos, a los deseos desordenados. Y entonces dice, por esta razón, como versículo 24, por lo cual, porque cambiaron la verdad por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura, Dios los entregó. ¿Sí? ¿Los entregó a qué? A pasiones degradantes. Versículo 24 dice, a la impureza en la lujuria de sus corazones. Entonces vemos, estas pasiones degradantes estaban dentro de nuestros corazones y iban a ser esta expresión. Y entonces el tercer paso dice, actuamos externamente lo que sucede en nuestros corazones. Y entonces las mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros. ¿Sí? Entonces, cuando Dios ve este cambio que estamos realizando nosotros de la verdad por la mentira, servir no a Dios, sino servir a la criatura, todo eso está en el versículo 25. Por esta razón Dios decide entregarnos, decide soltarnos, decide que sigamos las pasiones que están en nuestros corazones, que son pasiones degradantes, y esas pasiones llevan a actuar en todos los pecados, ¿no? Y en este caso resalta los pecados que degradan el cuerpo, los pecados de homosexualidad, ¿no? Pero absolutamente todos los pecados están dentro de esto. Y vamos a poder verlo en la tercera sección. ¿Cuál es la tercera sección? Versículo 28. ¿Okay? Tercera vez que se repiten estos tres pasos. Versículo 28. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. ¿Cuál es el primer paso? Cambian a Dios. En este caso, no lo ven bueno en reconocerlo, en honrarlo, como nos dice el versículo 23, en darle la gloria, o como nos dice el versículo 25, cambiaron la verdad de que Dios tenía que ser honrado, no tuvieron a bien reconocer a Dios, estaban siguiendo la mentira. Siguiente paso, Dios los entregó, ¿no?, a una mente depravada. ¿Y para qué los entrega a la mente depravada? Para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Okay? Entonces, estas cosas que no convienen, está haciendo un paralelo con deshonrar sus propios cuerpos, versículo 24, está haciendo un paralelo con con el cambio de la homosexualidad en el versículo 26 y 27. Y finalmente nos dice el versículo 29 al 32, de modo que estas personas están llenas de injusticia, de maldad, de avaricia, de 21 pecados más que están nombrados en esta lista, de 21 pecados en total, perdón, que están nombrados en esta lista, todos que tienen su base en la idolatría del hombre. ¿Ok? Todos tienen su base en la idolatría del hombre. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos hoy en día? Es el mismo problema que teníamos desde el principio. Se cambia la gloria de Dios, se cambia la verdad de Dios, que está la gloria, versículo 23, la verdad, versículo 25. Se desconoce a Dios, no se le reconoce como bueno, versículo 28. Y por esto, Dios tiene todo el derecho de dejarnos libres y dejarnos que nos perdamos en todo lo que queramos realizar, ¿sí? Sin embargo, quiero que noten ahí, la forma en la que nos entrega, en cierta forma está limitada, ¿sí? Dice, Dios los entregó, pero no está diciendo Dios los entregó para que hiciesen absolutamente todo y se perdiesen y ya, sino que los entregó de forma muy específica. Permitió que, que, que aumentasen ciertos pecados, restringiendo de todo lo que podrían realizar para poder llegar a un fin, a un cometido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que permite aquí? Otra vez, para que se vea más claro.
Lo que permite aquí es que deshonren sus propios cuerpos entre sí. O versículo 26 y 27, que cambien la función natural por la que es contra naturaleza, ¿no? En las relaciones sexuales. Todo esto lo realiza Dios de forma misericordiosa y también como un juicio. ¿Ok? Quiero que hagamos esas dos cosas, como un juicio y como una misericordia. Es como un juicio, porque lo que hicieron, el cambiar la gloria, el cambiar la verdad, el no tener a bien reconocer a Dios, todo eso es algo horrible y tiene que ser castigado, ¿sí? Entonces realiza un juicio en el cual Él deja de poner su bondad en ciertas zonas y permite que se pierdan, ¿sí? Pero también es misericordia porque todos estos cambios tienen un objetivo muy específico, ¿sí? Estos cambios de deshonrar entre sí sus cuerpos, estos cambios de cambiar lo que es de función natural por lo que es contra naturaleza, tienen un cometido, ¿sí? Muy fácilmente aquí Dios podría poner, yo los entregué y dejé que ellos empezaran a asesinar los unos con los otros, que podemos pensar nosotros es un pecado más grande que la homosexualidad. O yo los dejé a un 21,000 pecados y ya. Pero pone un énfasis y les quiero proponer por qué es ese énfasis. Este énfasis es para que veamos nosotros que el problema más profundo que nosotros tenemos no es la homosexualidad o, en versículo 29 al 32, la injusticia, la maldad, la avaricia, la malicia, la envidia, los homicidios, los pleitos, los engaños. No es ninguna de esas cosas, sino es la idolatría que comenzó todo en el versículo 23, en el versículo 25 y en el versículo 28. ¿Sí? Que veamos eso. Y entonces lo que está haciendo ahorita con esta imagen de homosexualidad es que está dándonos una imagen de lo que está sucediendo en nuestros corazones sin Dios. ¿Ok? Quiero ejemplificarles esa imagen. Cuando nosotros vemos lo que sucede en el jardín del Edén, nos clarifica Efesios capítulo 5. Lo que estaba sucediendo cuando Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo, es que Él crea una imagen de esta unión que tiene que tener el hombre con Dios. ¿Sí? Entonces nos dice Efesios 5, el matrimonio fue creado desde el inicio, cuando se dijo, el hombre dejará su casa y se unirá con su mujer y habrá esta unión. Lo que estaba haciendo ahí, nos dice Efesios 5, era retratar la unión de Dios con el hombre, de Cristo con la iglesia, ¿no? Entonces, a través de esa relación de matrimonio, Dios retrata una relación de Él con su creación, en la cual hay fidelidad, en la cual hay amor, en la cual hay cercanía, porque son uno solo, en el caso del hombre y la mujer, se juntan en una relación sexual, en el caso del hombre y Dios, se juntan en una relación de adoración, en la cual ambos están en un mismo sentir, que quieren la gloria de Dios. Y entonces, lo que realiza un hombre cuando va en contra del matrimonio, cuando se vuelve homosexual, o una mujer cuando se vuelve homosexual, es que deja esta relación natural, la forma en la que fue creada para ser natural, y dice, yo no quiero a Dios, yo no quiero esta relación de matrimonio, y entonces en esta perversión vemos la perversión de nuestros corazones al abandonar a Dios, ¿sí? Independientemente de si lo hacían ustedes de forma homosexual o lo hacían con avaricia o lo hacían con engaños o lo hacían con chismes, lo hacían con sus trabajos, lo hacían con su pareja. Cualquiera de esas cosas ejemplifican el hecho de que nosotros rompimos una relación de matrimonio perfecta entre Dios y el hombre, ¿sí? Y entonces vemos la historia bíblica de inicio a fin, nos decía también el pastor César, está hablando acerca de un matrimonio, de cómo es que había una unión que fue rota y tiene que ser restaurada, y entonces la Biblia tiene que terminar con esa reunión y ese amor y estar otra vez
juntos de forma perfecta. ¿Sí? Entonces, cuando se ejemplifica esto por dejar la función natural, por la que es contra naturaleza, se está ejemplificando cómo es que se abandona la gloria de Dios por una imagen. ¿Sí? Un hombre y una mujer, y entonces el hombre decide abandonar por una imagen de sí mismo, por otro hombre, ¿no? O una mujer decide abandonarlo por alguien exactamente igual a él, ¿no? Y no por tener a bien lo que Dios planteó. Entonces, nuestro problema más profundo se encuentra no en la homosexualidad, sino en el intercambio de la gloria de Dios por imágenes, de la verdad por la mentira, y de desaprobar a Dios y el conocimiento que tenemos de Él. Y la adoración fallida es nuestro peor desorden. ¿Sí? Y esa es la primera conclusión que tenemos de este pasaje. ¿Ok? Entonces, primera conclusión, nuestro problema más profundo es el intercambio de la gloria de Dios por imágenes. ¿Sí? Entonces, vayamos al adorar. Tenemos idolatría, nos vemos a nosotros como mejores, una imagen de nosotros, orgullo. Un segundo. Ahorita respondo las preguntas. Y nosotros vemos hacia abajo a Dios y vemos hacia arriba a los hombres. Y para reparar esto, lo primero que tenemos que realizar no es reparar nuestra sexualidad, sino tenemos que reparar nuestra adoración. ¿Sí? ¿Qué es lo que adoramos nosotros? Esa es la solución, reparar primeramente nuestra adoración. Segunda conclusión. 2. El desorden sexual de las vidas, que se ve claramente en la homosexualidad, es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. ¿Sí? Es un juicio de Dios para ejemplificar el cambio de la gloria de Dios. ¿Ok? Algunas veces vamos a preguntar, por ejemplo, si el SIDA es un juicio de Dios sobre la homosexualidad. Y yo les diría, finalmente no lo es. Hay un cierto sentido en el cual sí, pero finalmente no lo es, porque sea el SIDA, sea el Alzheimer, lo pronuncié mal, sea cualquier otra enfermedad que existe en el mundo, absolutamente todas esas son un juicio de Dios sobre la idolatría, finalmente. ¿Sí? Y nosotros vivimos en un mundo corrupto que tiene SIDA, que tiene cáncer, que tiene artritis, que tiene Alzheimer, que tiene cualquier enfermedad y cualquier inutilidad del mundo, y lo vemos ejemplificado en Romanos 8, versículo 20 al 23. Que si recuerdan lo estábamos observando cuando vimos el versículo 18 hace como 3 semanas, que dice, porque la creación fue sometida a vanidad, toda la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino que alguien la sometió, alguien fue el que juzgó. ¿Quién la sometió? La sometió Dios, porque nos dicen no solamente la sometió como un juicio, sino la sometió en la esperanza, ¿sí? De que sea liberada. Entonces la somete con un propósito. Y eso tenemos que verlo, amigos. Nosotros, las reacciones que tenemos a la maldad del mundo y las reacciones que tenemos al pecado son extremadamente incorrectas si no están en una relación con lo que estoy diciendo aquí, a tener esperanza, ¿sí? A que Dios lo está haciendo para que nosotros veamos maldad en nuestros corazones, ¿sí? Muchas veces la reacción que vamos a tener con el SIDA, con la diabetes, con la artritis, con el Alzheimer, va a ser una de desesperanza, va a ser una de abandonar a Dios todavía más, pero Dios lo realizó para que no para que lo abandonáramos, sino para que nos juntáramos. Y entonces los creyentes la reciben de forma muy distinta, porque los creyentes saben que ahora todas esas cosas han sido cambiadas de modo que se cumple el versículo 28. Los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan para bien. ¿Sí? Cambian de modo que estas enfermedades, estas dificultades, la falta de trabajo, de vivienda, de comida, de cualquier cosa que tenga alguna falta, todas son ocupadas
como medio de santificación de Dios para cumplir su propósito de llevarnos a nosotros a la gloria de Dios, ¿sí? Y esa es la forma en la que tenemos que estar observando las cosas en nuestra vida y la forma en la que tenemos que estarlo comunicando también a otros, ¿sí? Que crean, sí, este mundo está horrible y corrompido porque cada uno de nuestros corazones está corrompido, pero Dios es el que puede arreglar absolutamente todo. Y entonces Él lo sometió en la esperanza de que la creación misma sea liberada. Va a ser liberada en el futuro y no podemos dudar en lo absoluto de esto. Dios promete va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. ¿Sí? Esa es la forma en la que tenemos que pensar nosotros de esto. Entonces, 2, es un juicio de Dios, pero es un juicio con esperanza. 3, la razón por la que Pablo entonces se enfoca en la homosexualidad es para decirnos esta es la dramatización más vívida, más notable de lo que sucede en nuestros corazones, ¿sí? De cómo es que la relación de Dios con su pueblo y la relación de Cristo con la iglesia está rota y está quebrantada. Y una unión sexual del matrimonio nos ejemplifica un orden correcto, como lo tendría que ser la unión con Dios. Cómo es que esto se ha roto por completo, ¿sí? Y se ha roto en todo sentido. La razón por la cual literalmente ejemplifica primero el uso natural de la mujer, porque primeramente nos dice, versículo 26, de que las mujeres cambiaron la función natural y no comienza con los hombres, es porque muchas veces, más bien la norma, lo que es normal dentro de todo el mundo, es que el índice de homosexualidad esté mayor en mujeres. Y el hecho de que comience que diga en hombres, y el hecho de que comience con mujeres aquí nos indica el nivel de perversión ha llegado a tal que comienzo con aquellos que eran menos propensos a realizarlo. Y también nos indica a través de las palabras mujeres y hombres, que no son palabras normales para definir a mujeres y hombres en griego, sino que son palabras que les están quitando la personalidad a las mujeres y a los hombres, ¿sí? Que les están quitando un lugar normal y está diciendo ellos ya no son hombres y mujeres normales, ¿sí? Así de corrupto está la cosa, ¿sí? ¿Ok? Y finalmente, la cuarta cosa que nos muestra entonces también este pasaje es que la curación para un alma que está entrando en homosexualidad es la misma curación que para cualquier otra alma que está en cualquier otro pecado, ¿sí? La curación será el regreso a la gloria de Dios, el regreso, de la gloria de Dios a su lugar correspondiente, ¿sí? El regreso de la gloria de Dios a su lugar correspondiente, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hay una clara división dentro de este pasaje que nos habla de 3 pasos. El hecho de que se cambia a Dios, el hecho de que Dios se entrega y la reacción subsecuente que tienen los hombres, que es entregarse a sí mismos a pasiones vergonzosas, ¿no? E intercambiar hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿no? Y esta nos envía a pensar acerca de nuestra corrupción personal. Ahora, este tema de la homosexualidad es extremadamente controversial en muchos lugares, es extremadamente sensible, porque también tenemos que pensar nosotros en la forma que tenemos que reaccionar. Y entonces no quería solamente realizar una exposición de esto, sino quiero que también pensemos un rato, que les diga mis pensamientos un rato acerca de cómo es que tenemos que reaccionar a esto, ¿sí? Entonces, creo que lo primero que tendríamos que ver aquí es el hecho de que el objetivo no es persuadir a las personas, en este caso a ustedes me refiero, de que el comportamiento homosexual está mal, sino que mi objetivo en esto es más bien que veamos cuál es la realidad que está debajo de todo esto, ¿sí?
Sabemos que la homosexualidad está mal, pero ¿cuál es la realidad que está debajo de todo esto? Que está causando, que está cambiando y que está trastornando las almas de las personas. Y entonces tenemos que transformar nosotros nuestra forma de ver el mundo y de concebirlo, ¿sí? De modo que podamos ver el peso que tiene. Estoy muy seguro que no vemos ese peso ahorita, ¿sí? La siguiente cosa es que quiero que veamos que un segundo, ya, que la cura entonces se encuentra dentro de la palabra de Dios, que nos esté iluminando algo que sea más precioso para cada uno de nosotros, que sea lo que es la gloria de Dios, ¿ok? Debajo de todo eso, les voy a poner los siguientes pensamientos. Un pensamiento: ¿qué pasaría si se descubriese en algún momento, o si ya se descubrió en algún momento, que esta homosexualidad es algo natural con aquello con lo que se nace? Me refiero con esta palabra de natural. Porque por supuesto que hay un sentido en el cual no es natural y nos indica la escritura. Pero ¿qué pasaría si se descubriese que hay algo en los genes que está cambiando, que está forzando a estas personas? Y la cosa que diría que cambiaría sería muy poca, sería prácticamente nula, ¿sí? Como vemos dentro de la creación ahorita, tenemos una creación que está corrupta, una creación que está generando enfermedades, una creación que de forma constante vemos a gente que nace, literalmente nace con ciertas dificultades, ¿sí? Que nace, se puede incluso llegar a comprobar, con tendencias agresivas, que nace con un comportamiento que está inclinado a lo violento, que está inclinado a la pereza, que está inclinado al descuido, que está inclinado a otros desórdenes. Y literalmente nosotros no toleramos ninguna de esas cosas, ¿sí? A pesar de que nosotros podemos parecer nacer con eso, no se tolera ese tipo de cosas, ¿sí? Uno puede nacer con un trastorno que lo envíe a ser adicto al trabajo, que lo someta a tener pensamientos suicidas, y aún así no diríamos que estaría bien el que se suicide esa persona, sino más bien intentaríamos ayudarle, que nace con paranoia, que puede tener una adicción que lo está llevando cada vez más a depender de un cierto producto, al alcoholismo, al tabaco, y no lo toleramos, sino intentamos ayudar que regrese a la forma natural de las cosas, ¿sí? Que tenga un umbral de frustración que es mucho mayor a los demás, que esté siendo afectado por la pornografía, que esté siendo este, afectado por la forma de su cultura o por la forma en la que ha vivido, los pensamientos que ha tenido antes y cómo es que estos pensamientos han ido forjando. Y literalmente entonces, ninguna de estas cosas, amigos, por más, entre comillas, naturales que sean, tienen el orden de Dios. Y ninguna de esas cosas se tienen que tolerar de la misma forma, sino más bien la respuesta para todos es preguntarnos cuál es el orden que Dios colocó para todas las cosas, ¿sí? Y que podamos regresar de vuelta a esto, ¿sí? Aquí les digo porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en aquello que realiza, pero también hay una responsabilidad que es que se somete de la sociedad, de nuestros padres, de nuestra naturaleza. Todas ellas están debajo, pero nuestra responsabilidad siempre va a ser reenfocar nuestra vida y todo lo que hemos vivido para Dios, ¿sí? Y estar nosotros, cuando permanecemos en el mundo, no siendo sometidos por el mundo, y que la oración de Jesús en Juan 17 se cumpla, de que nosotros no seamos llevados por este mundo, sino que habitemos en él, pero seamos protegidos por Dios en este mundo, ¿ok? Entonces lo que surge también de esto es consejos. ¿Qué podemos decirle nosotros a alguien que está sufriendo de estos trastornos o pensamientos o inclinaciones al pecado? Y cada uno de nosotros entra dentro de esa lista. ¿Qué podemos decirle a otro que se acerque con nosotros para pedir ayuda? Y les tengo aquí 5 consejos que podemos dar. Podemos
Uno, reconocer la presencia y el dolor de ese pecado. Reconocer la presencia y el dolor de ese pecado y no dejar que nos defina. Cuando nosotros vemos la homosexualidad, usualmente se refiere mucho a personas como homosexuales. Pero si tenemos a alguien que es heterosexual, usualmente no se les denomina heterosexuales. ¿Sí? Hay un grave problema ahí porque estamos dejando que un pecado defina la identidad de las personas. No son personas que sean homosexuales, son personas que tienen tendencias a actuar en un pecado de homosexualidad. ¿Sí? Es una forma muy distinta de observar las cosas, porque en uno define la identidad de la persona y en otro es una condición de pecado como la que yo tengo y tú tienes, si es que somos llevados mucho a mentir o a ser perezosos o a estar siendo llevados por cosas aún mayores también. ¿Sí? Entonces tenemos que reconocer la presencia y el dolor, pero no dejar que nos defina. 2, tenemos que poner nuestra fe únicamente en Cristo para el perdón. ¿Sí? Este está un poquito largo, entonces hice una pausa ahí. Pero tenemos que poner nuestra fe únicamente en Cristo para el perdón, coma, para el regalo de la justicia, lo que vimos en el versículo 1, 16 y 17, para el regalo de la justicia. O sea, habíamos observado, para que Él nos esté haciendo justos dentro de nuestra vida, que no solamente sea una posición de perdón y delante de Dios ya fuiste perdonado, sino que Dios prometió en el versículo 16 y 17, a través de la fe, el que ya es justo comienza a crecer y esa justicia empieza a estar dentro de sus vidas de forma no solamente imputada a partir de Jesucristo, sino de forma real. ¿Sí? No solamente son santos apartados por Dios, sino son santos que también obran en santidad. ¿Sí? Y entonces lo que les digo a nosotros, tenemos que poner nuestra fe para el perdón y para ser justificados, santificados, porque Dios cumple sus promesas. El único pecador, amigos, el único pecador que cumple el abandonar sus pecados con éxito es aquel que lucha desde una relación con Dios. No, no aquel que lucha como un pecador para obtener una relación con Dios, sino aquel que lucha a partir de tener una relación con Dios. ¿Ok? 3. Tenemos que reordenar nuestra vida en torno a la gloria de Dios, ¿sí? Como nuestro mayor tesoro. Reordenar nuestra vida en torno a la gloria de Dios como nuestro mayor tesoro. ¿Sí? Les digo, este pecado, homosexualidad, como todos los demás pecados, surge por un intercambio de aquello que Dios coloca, la gloria de Dios, todo lo bueno que Dios quiere dar, y se intercambia por todo lo que es creado, por todo lo que es malo, y entonces tenemos que devolver nosotros el lugar de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Y de forma natural va a suceder ese cambio. ¿Sí? De forma natural. Devuelvan ustedes, amigos, a Dios, que es como el sol, al centro de la órbita que ustedes tienen que llevar. ¿Sí? Si ustedes colocan un planeta y lo ponen a girar alrededor de la luna en vez de alrededor del sol, y si ponen todo el sistema solar a girar alrededor de solamente la luna, todas las cosas van a salirse de desorden. ¿Sí? Este sistema no está calibrado para ejercer esas órbitas. Lo está hecho para girar alrededor del sol. Entonces tenemos que devolver su lugar a Dios. ¿Ok? 4. Tenemos que también hacer un compromiso, un decidir vivir de forma casta. En este caso estoy ejemplificándolo con la parte homosexualidad. Si alguno tiene un problema de homosexualidad en el cual está
siendo llevado de forma constante a esto, tiene dificultades, no consigue una atracción con una mujer. Lo menos que podemos pensar es que puede vivir de forma casta, sin relación con un hombre, sin relación que esté haciendo que aumente ese pecado, ¿sí? Y confiar que si bien en esta vida no tiene una relación de matrimonio, en la siguiente va a tener la mejor relación de matrimonio que existe, ¿sí? La relación con Dios. Y Dios va a restaurar su cuerpo, no solamente su alma, lo sabemos Romanos 8, lo va a restaurar para que sea la redención del cuerpo, para que estén delante de Él en su gloria, ¿sí? Eso es Romanos 8, versículo 23, perdón. También nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior y aguardamos ansiosamente la adopción como hijos. Y entonces les digo a ustedes también, no va a haber un solo día en el que alguno de ustedes deje de pecar, ¿sí? Pero vamos por eso, y aun si tenemos ese deseo y morimos con ese deseo, estamos seguros que Dios va a restaurar de forma completa nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? Y vamos a ser adoptados como unos hijos completos, en todo sentido, ¿ok? Y 5, y último por ahorita, hay que buscar nosotros amistades saludables, ¿sí? Y en relación a la parte de homosexualidad, amigos, se puede sentir mal una persona cuando no puede salir con otras de forma romántica, pero si nosotros vemos eso y hacemos normal el hecho de que salgan con amigos, que nos juntemos nosotros y tengamos una familia que está formada por miembros de la iglesia, que están conviviendo de forma constante, que están teniendo esa relación cercana, que es una imagen finalmente del amor de Dios, vamos arreglando este problema, ¿sí? Vamos dando una experiencia verdadera de amor para que no recaigan en otras experiencias. Y de la misma forma también nosotros, si sufrimos de otros pecados, necesitamos de amigos que estén ahí, que nos estén mostrando de forma constante la vida, honrando a Dios, la vida sintiendo su amor, que veamos que tiene una preocupación real por cada uno de nosotros y que nosotros tengamos una preocupación real por ellos, ¿sí? Y experimentemos en verdad un amor como el que describe 1 Corintios 13, como el que tiene cada uno cuando se somete al otro, cuando lo ve como superior y quiere que disfrute y que viva de una forma acorde a Dios, ¿sí? Entonces, amigos, por ahorita, esos son 5 consejos que tengo para ustedes. Quiero una última palabra nada más para decirles a ustedes. Tenemos que ser muy empáticos también y muy conscientes. Cuando vemos dificultades, también de los padres, por ejemplo, de padres que se encuentran con hijos que tienen este tipo de relaciones, muchas veces también van a sentir dificultades ellos. Van a sentir un peso muy grande porque sienten que es su culpa el hecho de que terminaran en este tipo de situaciones. También con otros pecados que sientan la culpa de no haberlos criados de forma correcta. Tienen en un punto razón y entonces ustedes también enfóquense a cuando tengan hijos ejemplificar de forma correcta el cuidado de un padre con un hijo y lo que es una verdadera masculinidad, una verdadera feminidad, perdón. Pero les digo ahorita, si sucede que se encuentran también con un padre, tengan compasión también con ellos en el tipo de reacciones que pueden tener reacciones muy fuertes, ¿sí? Y muchas veces también enmascaran estas deficiencias y este fracaso que puede sentir la persona, ¿sí? Y finalmente lo único que tenemos que hacer nosotros siempre es hablar, como nos dice Efesios, hablar la verdad en amor, ¿sí? Y estar conscientes de que no estamos nosotros intentando ganar argumentos, estamos intentando oír
por almas, ¿sí? Entonces nos mantenemos firmes en Dios, hablamos la verdad, pero hablamos siempre en amor para querer regresar a estas personas que eran como nosotros, que como nos dice 1 Corintios 6, esto eran algunos de ustedes, pero ahora ya han sido recuperados, viven como parte de la iglesia de Dios, ¿ok? Y teniendo esto en mente, Benny, ¿nos ayudas? Paso. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado hoy por medio de Jaciel, Señor. Te pedimos, Padre, que, bueno, sabemos que todos los pecados son iguales ante tus ojos, Señor. Y aunque pensemos que la homosexualidad quizás es el pecado más feo, que más merece condenación, no lo es, Señor. Para ti cada pecado equivale a la misma condenación, pues tú eres igual de justo con todos los pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser empáticos, nos ayudes a ser pacientes con todas las personas que tengan tendencias homosexuales, Señor, que tengan algún problema con eso, Señor, en especial si son nuestros hermanos. Te pedimos que nos ayudes a darles consejos reales, Señor. Ayúdanos a no ser como los amigos de Job que pues juzgaron y dieron consejos erróneos en vez de primero escuchar y ser empáticos y ponerse en los zapatos de Job. Ayúdanos a eso, Señor, a ponernos en sus zapatos, a amarlos y a orar por ellos, a ser buenos amigos, a pues ayudarlos con todas las fuerzas y con todo el amor que podamos, Señor. Te pedimos que, que pues cada uno aquí en este estudio tiene su problema, su pecado, Señor, el pecado que lo esté atormentando. Te pedimos que nos hagas fuertes, Señor, que nos ayudes a podérselo contar a alguien más para que pues igual y nos ayude a orar o nos dé un consejo, Señor, pero especialmente contártelo a ti para que pues tú ya lo sabes, Señor, pero para que podamos arrepentirnos y podamos humillarnos de corazón para que tú veas nuestro corazón y sepas que verdaderamente estamos arrepentidos de lo que estamos haciendo, Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Bendice a todas las personas que pudieron conectarse. Bendice a todos nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Ayúdalos a que tengan la voluntad o en su corazón el buen sentir de pasar tiempo pues con sus hermanos, con nosotros en los estudios, aunque sea así a la distancia, Señor. Te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Benny.